de Centauri Technologies, asesor presidencial en temas de ciencia y tecnología de Panamá, ex secretario de Ciencia y Tecnología, colaborador del grupo de mi investigación de redes avanzadas, con el cual hemos trabajado ya varios proyectos, ¿no? Y sin más preámbulo, demos una cordial bienvenida. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Disculpen la demora. Hemos intentado presentar en el día de hoy, a estas transparencias, de estas diapositivas, dos ejemplos concretos de aplicación de temas de ciencia y tecnología que suelen considerarse académicos, pero queremos mostrar la capacidad que hay de aplicarlo en el mundo comercial, en el mundo empresarial, a una escala adecuada para países como los nuestros, Panamá, Perú, donde no necesariamente las economías están listas para costear grandes desarrollos tecnológicos desde el punto de vista comercial inmediatamente. Así que espero que sea algo tan interactivo como ustedes lo quieran. Yo soy muy informal, me pueden interrumpir en cualquier momento con cualquier pregunta. Algunas las podré contestar, otras no las podré contestar. Les pido paciencia en ese caso. Y si piensan que no estoy siendo suficientemente claro, con mucho gusto intento aclarar lo que haya dicho. Intentamos mezclar para poder, entiendo que la audiencia es variada, así que intentamos mezclar algunas cosas un poco técnicas con algunas cosas de negocio. Y espero que sirvan los ejemplos. Primero déjenme probar que esto funciona. Creo que uno de estos es un apuntador láser. Pero el láser no va a funcionar. El láser va a funcionar. Ah, ya. Okay. Probamos. Bueno, mi nombre es Julio Escobar, yo soy el ejecutivo principal de Centauri Technologies Corporation, basado en la ciudad del saber, en Panamá. También soy el presidente y fundador de Silerian Corporation. Van a oír un poquito de Silerian Corporation también. Nosotros hemos estado innovando en la plataforma tecnológica de nuestros clientes para hacerlos más competitivos. Eso es el modelo de negocios de Centauri. Nosotros contamos con los servicios del grupo del profesor César. Nosotros tenemos personal en Colombia, así que gradualmente hemos ido buscando talento alrededor de la región. En este caso en particular, quisiéramos mostrarles cómo pasar de datos a conocimientos y decisiones que le da valor de mercado a temas de ciencia y tecnología. Así que vamos a tocar varias cosas. Primero, Centauri, ¿quiénes somos? Ciencia de datos, una introducción de, creo que una diapositiva, 2 diapositivas, 3, para ser más exacto. Y luego Big Data, ciencia de datos aplicada a un caso de educación en Panamá y por qué es relevante para negocios. El segundo caso es aprendizaje en máquinas aplicado a detección de código nocivo. Nuevamente también vamos a intentar entrar con algo de detalle en la técnica de aprendizaje en máquina y por qué es relevante en el mundo comercial. Y finalmente sugerencias para cualquiera que quiera entrar en el tema de aplicar temas como estos, ciencia de datos específicamente en el área comercial. Así que primero, ¿qué es Centauri? Centauri es una empresa de innovación. Queremos ser el brazo de innovación tecnológica de nuestros clientes. Lo típico es que ustedes van a encontrar en una empresa manuales, metodologías, textos, y por otro lado, limitaciones económicas, una plataforma que nunca es perfecta, una cultura organizacional que a veces acepta y a veces rechaza cambios. Nosotros intentamos utilizar nuestra experiencia, nuestro conocimiento y la actitud innovadora para hacer el puente entre esas dos cosas. El estado del arte suele residir en unas mentes, la capacidad de hacerlo, ejecutar, suele residir en otras mentes y es poco común en muchas de las empresas que esas dos áreas conecten. Nosotros intentamos hacer eso por ellos. Tenemos clientes en múltiples áreas. El sector financiero, tenemos como clientes probablemente los principales bancos del país y otras instituciones financieras, algunos de ellos internacionales. Tenemos o hemos tenido clientes internacionales, Tricom Corporation, la empresa que creó el Palm Pilot, hicimos un proyecto de investigación con ellos, BBN Technologies, César y yo ambos hemos
trabajado para BBN, la empresa que recibió el contrato inicial del Departamento de Defensa para crear lo que hoy se conoce como el Internet. Y nos contrataron también para otro proyecto de investigación, Advanced Communications, del área de telecomunicaciones, empresas de tecnología, de medios de comunicación, la Agencia de Ciencias de Panamá, uno de los ejemplos fue financiado por ellos, laboratorios, áreas de agroindustrias con el grupo Melo, que aparece en el triángulo rojo con letras amarillas. Nosotros hemos ayudado a crear la unidad de investigación y desarrollo de ellos, pero también hicimos un desarrollo de software para que ellos pudieran tener un asesor automático de dónde hacer las mejores compras de los productos que adquieren a nivel nacional. Tenemos Copireless, probablemente la conocen, vuela a través de América Latina, y la empresa Promet, suministros médicos. Así que nosotros realmente nos enfocamos en cualquier industria que quiera innovar, y lo que van a notar es que hoy en día todo el mundo está intentando una transformación digital. Bueno, ciencia de datos, puesto en forma muy simple, es extraer conocimiento, sabiduría de datos. Lo típico es que uno tiene una colección de datos sueltos, numéricos típicamente, y gradualmente logra integrarlos en un cuerpo de datos coherente. Los ordena, los agrupa. De allí, uno quisiera extraer comprensión. Y finalmente, de esa comprensión, uno quisiera tomar una decisión o pasar a la acción. Gracias, César. Menciono este último paso porque, aunque no es inherente al concepto y definición de ciencias de datos, es lo que le da valor. La comprensión sin actuar en el sector público, privado, social o con fines de lucro no agrega valor, sino hace una diferencia en el entorno que nos rodea. Esa es la acción. Pero si ustedes intentan que el valor de su conocimiento tenga valor en el mundo industrial, entonces tienen que poder argumentar cómo se saca el valor a través de una acción concreta, y vamos a dar dos ejemplos de eso. Bueno, esto es un electrocardiograma y es un gran ejemplo de tomar datos sueltos, cada una de las muestras de cada uno de los electrodos, y lograr agruparlos en una traza que después logra comunicar qué problema puede tener el paciente, y finalmente, si no hay medicina, si no hay una recomendación médica, no tiene mucho valor. Ciencia de datos, para hacerlo breve, es usar ciencia para entender datos. Y como les dije, sirve para tomar decisiones. En el mundo, ciencia de datos se está utilizando continuamente desde hace tiempo. Dos ejemplos probablemente conocidos para ustedes. Uno es la vigilancia de mercados para tomar decisiones de inversión, de servicios financieros, de adquisición de clientes, de prevención de fallas de pago de clientes, que tiene que ver con detectar incertidumbre en los mercados financieros, detectar riesgos de pérdidas o de no pago, riesgos operacionales, de errores que se pueden cometer. Estos son grandes cuerpos de datos que las empresas recogen continuamente, y si uno tiene la habilidad para tomar esos datos y sacar conclusiones de ellos, ahorran millones de dólares. Este es un ejemplo reciente de ciencia pura, la primera imagen de un hoyo negro basada en una red de telescopios alrededor del mundo, lo que se conoce como el Event Horizon Telescope. Event Horizon se refiere a esa esfera alrededor de un hoyo negro donde la materia termina de caer y desaparecer. La data fue recopilada por 7 días, 350 terabytes por día. Eso es difícil de procesar. Toda la tecnología necesaria para lograr sacarle el sentido común a ese cuerpo de datos y lograr una imagen que muestre cuando la materia está siendo destruida. Ese es el halo brillante que ustedes ven alrededor del agujero. Fue generada a través de ciencia de datos con una serie de técnicas de procesamiento. Pero bueno, permítame entonces pasar a ejemplos concretos de análisis de datos usando ciencia de datos en Centauri. Yo creo que voy a querer moverme, así que voy a gritar un poco. Creo que con esta... ¿se puede sacar? Si me dan un segundo.
Estoy con... de vuelta. ¿Aló? ¿Me oyen? Perfecto. Sí, voy a ponerlo aquí. Ok. En América Latina existe una evaluación de aprendizaje de nuestros alumnos que la hace el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación Comparativa y Explicativa de la UNESCO. Está basado en Santiago de Chile y esas son pruebas internacionales que le ponen a la mayoría de los países latinoamericanos. Así que en el año 2013 fue la última prueba, la siguiente está dándose en este momento en toda América Latina. Y la prueba se conoce como TERCE, tercera evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se lleva a cabo esa prueba, a los alumnos que participan, una muestra representativa de las escuelas de cada país, se les entrega un cuestionario. El cuestionario se les entrega a los alumnos, a sus familias, si es posible, a los docentes y directores de las escuelas que ellos atienden. Y el tipo de preguntas que hace ese cuestionario está diseñada para explorar el nivel de vida, la holgura de vida de los estudiantes. Por ejemplo, si la casa tiene refrigerador, si el piso es de cemento, de madera o de barro, si tienen padres con un cierto nivel académico, si tienen acceso a tecnología como computadores y internet. A estas características de vida se le conoce como factores asociados al aprendizaje de los alumnos. Y por ejemplo, con un cúmulo de esas características, el piso, si tienen letrinas o no tienen letrinas, etcétera, etcétera, se crea una especie de canasta básica de artículos y facilidades de vida que se llama índice socioeconómico y cultural. Ese es uno de más de 300 factores asociados al aprendizaje de un alumno. Esa información se combina y lo que ustedes ven en pantalla para tercer grado y sexto grado de los alumnos panameños que tomaron la prueba en el año 2013 es un punto por cada escuela representada en la muestra, con el color naranja o rojo, según lo vean arriba, que representa las escuelas particulares del país, las escuelas privadas. El color verde, que representa las escuelas públicas urbanas, y el color lila, que representa las escuelas rurales públicas, las escuelas públicas rurales. Así que lo que ustedes pueden ver en esos conjuntos de puntos para tercer grado y sexto grado es que si ustedes me dicen el índice socioeconómico y cultural de un alumno cuyos resultados del examen yo no he visto antes, yo probablemente puedo predecir con cierto grado de certeza el puntaje que va a obtener en esa evaluación, aunque yo no haya visto el resultado de ese examen. Es decir, para cada punto de cada escuela, el promedio del índice socioeconómico y cultural de sus alumnos tiene una relación muy fuerte con el puntaje que obtienen en la evaluación, que está representada por el eje vertical. Así que lo que intentamos en este proyecto, con fondos de la Agencia de Ciencias de Panamá, fue determinar cuál es la relación entre los más de 300 factores asociados con el aprendizaje de nuestros alumnos y el resultado de sus exámenes, con la intención, por supuesto, de lograr alguna comprensión de cómo mejorar el sistema educativo. ¿Por qué nos metimos en esto si somos una empresa de tecnología de información? Porque esta es una credencial para hacer análisis de datos en el sector comercial. Pero en el ecosistema de innovación, pocas empresas en Panamá pagarían fondos para una exploración como esta a una empresa que no les ha mostrado que es capaz de hacer eso. Después de este trabajo, nosotros ahora estamos en conversaciones con más de una empresa para posibles contratos sobre análisis de datos. Así que vamos a ver
¿Qué fue lo que hicimos en este caso en particular? Este proyecto nos tomó 1 año más o menos. El análisis nos tomó como 6 meses. El fondo que recibimos fue $30,000 y el esfuerzo que gastamos fue como 60,000. Así que hay que poder invertir un poco. Ok. Supongamos que yo quiero predecir el puntaje de un alumno y concentrémonos solamente en un factor asociado, el índice socioeconómico y cultural del alumno, que aquí va a estar representado por el eje horizontal, el índice socioeconómico y cultural, y el puntaje en el eje vertical para esta prueba tercia. Yo tengo alumnos en distintas escuelas y como vieron, el índice socioeconómico y cultural de los alumnos en las escuelas tiene mucha relación con el puntaje que obtienen. Es decir, yo puedo esperar que los alumnos de escuelas en áreas con bajo índice socioeconómico y cultural, es decir, el nivel de formación, las condiciones de vida, el ingreso de las familias es bajo, van a obtener puntajes más bajos que los que tienen índices socioeconómicos y culturales mayores. Varios de ustedes van a haber oído hablar de modelar una relación con una línea. Es decir, yo veo los puntajes de los alumnos, veo su índice socioeconómico y cultural y digo, si yo paso una línea por aquí, yo tengo un modelo de cómo predecir el puntaje en función del índice socioeconómico y cultural. A eso se le llama una regresión lineal. Simple, porque es una sola variable explicatoria, el índice socioeconómico y cultural. Múltiple, cuando tomo en cuenta las más de 300 variables que se preguntan en los cuestionarios de este estudio. Este es un análisis estadístico típico. Sin embargo, fíjense algo. Si ustedes me permiten hacer una línea por escuela, mi predicción puede ser más precisa. Por ejemplo, las mejores escuelas logran que casi todo el mundo aprenda. Así que la diferencia de puntajes entre los alumnos menos aventajados y más aventajados suele ser menor que en escuelas que no funcionan tan bien. Así que si ustedes me permiten una línea por cada escuela, yo podría darle una pendiente más empinada a escuelas donde hay mucha diferencia en el resultado de sus alumnos y una menos empinada a escuelas donde hay menos diferencia. Y la intersección de esa línea con el eje, lo que se llama la intersección, cambia para cada línea. Pero ahora yo tengo un modelo por escuela en vez de un solo modelo para todas las escuelas. Esto se conoce con el nombre de modelo jerárquico lineal. La jerarquía son los dos niveles, escuela y estudiantes, que yo modelo, y de hecho yo modelo el lugar de las líneas con una línea del primer nivel jerárquico y luego la pendiente e intersección de cada línea por escuela como otra línea. Esa es la jerarquía lineal que me permite predecir. Y está demostrado que los resultados que se obtienen con un modelo jerárquico lineal suelen ser más precisos que los resultados que se obtienen con simples regresiones multivariables. Así que nosotros escogimos un poquito más difícil, pero más útil. Déjenme intentar explicar brevemente que el procesamiento que hace la estadística es perfectamente razonable y de sentido común. Así que ténganme un poquito de paciencia. Supongamos que yo tengo efectivamente el puntaje que obtienen los alumnos y una medida del índice socioeconómico y cultural, que para propósitos estadísticos aquí está expresado en un término que se conoce como desviación estándar. Pero muy simplemente, el 0 representa el índice socioeconómico y cultural del estudiante promedio de todos los países latinoamericanos que tomamos la prueba. 1 significa aproximadamente 33% hacia arriba
en holgura de vida, es decir, en ese índice socioeconómico y cultural. No 33% del valor del índice, sino 33% de los estudiantes, más o menos, si la cifra no me equivoqué, están entre este 0 y este 1. Y 33% de los estudiantes están hacia abajo, que son los que son menos aventajados en su vida. Y luego el resto está mucho peor o mucho mejor. Algunos de ustedes han oído hablar de la campana de Gauss. Bueno, esta es la campana de Gauss centrada en el 0, donde la mayoría de nuestros estudiantes están aquí y hay unos cuantos aquí abajo y unos cuantos acá arriba. Así que aquí yo voy a ver el resultado de los estudiantes en este caso de Panamá. Supongamos que yo me pregunto, ¿cuál fue el puntaje que obtuvieron los estudiantes de Panamá que no son tan aventajados en su vida? Aquellos que están -1 debajo del promedio de los estudiantes de América Latina. Lo que yo voy a encontrar es que el puntaje de esos estudiantes también está distribuido como una campana de Gauss, es decir, la mayoría de los estudiantes sacaron un promedio alrededor de 600 puntos, algunos sacaron menos puntaje y otros sacaron más puntaje. Esa es una distribución típica en un examen calibrado donde los estudiantes salen mejor o peor según cuánto comprenden. Y ahora yo hago la misma pregunta, pero en este caso, este es el promedio, perdón. Mi pregunta es, ¿cuál fue el puntaje que obtuvieron los estudiantes cuyo índice socioeconómico y cultural es igual al promedio de América Latina? Es decir, los que son más representativos de la realidad de América Latina. Y ahora noto algo interesante. Algunos salen alrededor de 700 puntos, un poco más abajo de 700 puntos, y algunos salen con menos puntaje y otros salen más puntaje, pero da la impresión de que en general los estudiantes de nivel promedio en América Latina sacan puntajes más altos que los que tienen menos ventaja de vida. La pregunta es si yo estoy viendo algo al azar. Ese día esos estudiantes tomaron más café que los otros por pura coincidencia. Llegaron más despiertos al examen y salieron mejor. O si lo que yo estoy viendo es representativo de una diferencia sistemática en la comprensión de los temas que se están evaluando. Es decir, yo puedo hacer un modelo de la relación entre nivel de vida y puntaje en el examen y veo que esa relación parece indicarme, como vieron anteriormente, que mientras mejor nivel de vida, mejor puntaje en los exámenes. Pero yo no sé si científicamente yo puedo concluir que esa es una diferencia sistemática y por tanto el nivel de vida afecta el puntaje de los alumnos. En esa predicción que hace ese modelo, por supuesto, un estudiante no necesariamente saca el puntaje que me dice la línea, pero se acerca bastante a la línea. Lo que yo necesito saber es si el hecho de que esa línea no es horizontal, de manera que yo no vería diferencia de puntajes, no importa cuál es el nivel de vida, es al azar o no. Es decir, lo que yo esperaría si el nivel de vida no importa, es que esta misma campana de Gauss se mantenga en el mismo lugar, no importa cuál es mi índice socioeconómico y cultural. Eso significa que el índice socioeconómico y cultural no importa. Pero si esa campana de Gauss empieza a subir, yo empiezo a sospechar, ahí hay algo distinto. Y lo que hace la estadística es computar la probabilidad de que esa desviación de la horizontal, ese ángulo, sea inverosímil al azar. La probabilidad de que eso pase porque todo el mundo ese día en ese índice socioeconómico y cultural decidió tomar café es absurdamente baja. A eso se le llama estadísticamente significativo. La estadística me dice que esa diferencia es significativa y no al azar. Y entonces ahora yo puedo medir el efecto del índice socioeconómico y cultural
en el puntaje. Lo primero que yo tengo que hacer es verificar que no es al azar, que la significancia estadística me dice, sería absurdo que eso haya sucedido al azar. Y una vez que comprobé eso, yo puedo medir en cuánto aumentó el promedio de esos estudiantes en función del índice socioeconómico y cultural, y ahora tengo lo que los investigadores en educación llaman el efecto del factor asociado. Pero algunos factores asociados se miden en dólares y otros efectos se miden en libros en la casa. ¿Cuál es la relación entre el puntaje de los alumnos y el número de libros en la casa del estudiante? ¿O cuál es la relación entre los años de formación de sus docentes y el puntaje que obtienen los alumnos? Así que queda la pregunta de cómo comparo yo el impacto, el efecto de distintos factores asociados al aprendizaje de los alumnos. Fíjense que los alumnos que toman la prueba muestran una variedad, un rango de índices socioeconómicos y culturales en este caso, o de cualquiera de los factores. Unos tienen 0 libros en su casa y otros tienen hasta 100 libros o más en su casa. Así que yo puedo computar cuál es el efecto total diferenciador de cada factor asociado en el puntaje de nuestros alumnos. Si la diferencia de 100 libros en la casa tiene un efecto pequeño, si la diferencia de los libros en la casa tiene un efecto pequeño, pero la variedad de libros en casa es muy grande, el total diferenciador entre todos mis alumnos puede ser mayor que el efecto del índice socioeconómico y cultural, que es alto, es decir, esta curva se desvía mucho de esa horizontal esperada, pero que tiene un rango más estrecho. Es decir, para poder calcular una de las formas más claras, es decir, ok, entre todos mis alumnos, ¿qué explica que unos salgan muy alto y otros salgan muy bajo? Y eso lo obtengo con el producto de cuál es el efecto por unidad del factor asociado por el rango total del factor asociado, y así me doy cuenta, ok, esta es la mayor explicación o la menor explicación. Y ese trabajo lo hicimos en asociación con un grupo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, y lo hicimos así porque desafortunadamente en Panamá el nivel de matemáticas no es prevalecientemente alto. Así que logramos encontrar personas ya familiarizadas con estos mecanismos allá. Y lo que ustedes ven en pantalla es el resultado de la investigación. Las dimensiones de cada cuadrado son proporcionales al efecto total diferenciador de cada factor. Y a mí me gusta ilustrarlo como cuadrado porque el área al cuadrado tiene relación con la varianza que explica la diferencia entre alumnos. Pero eso es un temita matemática. Pero entonces vamos a ver, el índice socioeconómico y cultural en Panamá es la mayor explicación de la diferencia de puntaje de nuestros alumnos. Infraestructura escolar, proporción de estudiantes originarios, uso de computador con fines recreativos y así sucesivamente. Cada uno de los cuadrados de azul oscuro representa factores bajo control de nuestros docentes. Y ahora que tenemos la comprensión de qué tiene más impacto diferenciador en Panamá, podemos pasar a la acción. Esta línea aquí tiene uno junto a otro las dimensiones de los cuadrados que se refieren solamente a aquellas cosas bajo control de los docentes. Y ustedes pueden notar al ojo que el impacto de esos factores supera al conjunto del impacto diferenciador del índice socioeconómico y cultural y de la infraestructura escolar. Es decir, la inversión en mejores docentes puede compensar por las diferencias socioculturales de nuestro país y las grandes inversiones de infraestructura de las escuelas. Así que nosotros
sabemos que aún con la burocracia, los gremios y las distintas limitaciones que tiene el país, buenos docentes vencen la adversidad y la infraestructura, y además sabemos que necesitamos incentivar que buenos docentes estén dispuestos a enseñar en áreas en desventaja para que nos ayuden a cerrar la brecha. Esto es una situación de políticas públicas, pero pueden pensar en captura de clientes donde los factores asociados son las condiciones de vida de los clientes. O pueden pensar en intervenciones en salud donde los factores asociados son las condiciones del entorno de cada uno, los municipios y sus distintas características de salud o higiene y similares. Lo que hemos hecho ahora es que automatizamos el análisis. Así que si ahora un cliente nos pide, analízame mis datos de clientes, lo metemos en la maquinaria y sale con mucha más celeridad, entonces no nos cuesta esos $30,000 que votamos. Bueno, no lo votamos, lo aprendimos en el proyecto de innovación. Bueno, pasemos al último ejemplo, aprendizaje de máquinas aplicada a la detección de malware. Este fue trabajo que hicieron Hubert de Mercado, nuestro gerente de seguridad informática, y Elser Pineda, y no puse el nombre de Franklin, estudiante de práctica profesional que ayudó con la parte de Machine Learning. Ahora mismo hay una familia de virus que consiste en virus donde el conjunto de instrucciones está camuflajeada. Las instrucciones de un virus tienen varias características, por ejemplo, el dialecto que utilizan para programarlo, dialecto de máquina, cuántas veces se repiten ciertas instrucciones, cuál es la estructura, cómo está organizado. Nosotros tomamos, por ejemplo, una herramienta que se conoce como Sandbox, es un visor, y la forma de entender este visor es como si ustedes tuvieran visión triple, como si ustedes fueran superhéroes y tienen visión infrarrojo, visión regular y visión ultravioleta. Pero en vez de esos tipos de visión, lo que ustedes pueden ver es en forma colorizada cada línea de instrucción del virus, en qué dialecto está escrita, cuántas veces se repite cada una de ellas y a qué parte de la estructura del código pertenece. Y visualmente ustedes pueden ver un alto nivel de orden en este virus. Supongamos que ahora, para que no sea detectado, yo cambio el orden de las instrucciones, le agrego instrucciones falsas, muevo ciertas cosas de aquí para allá y a propósito cambio la estructura. Este es el mismo visor, Sandbox, y esta es la forma en que se ve ahora el virus, donde la aleatoriedad de las instrucciones es mucho más alta. Ustedes probablemente saben que los mecanismos antivirus buscan un patrón. Esta ofuscación de las instrucciones del virus hace que se vuelvan irreconocibles y esta es una de las formas más comunes ahora de penetrar instituciones y organizaciones que tienen sistemas de antivirus conocidos. Nosotros en nuestro laboratorio, por practicar y por entender, creamos uno ofuscado y lo probamos contra un gran número de antivirus y ninguno de estos y varios otros lograron detectarlo. Nosotros enviamos notificación, hay una red de personas que trabajan en seguridad, nosotros enviamos el 10 de junio una notificación a esta red de que había un virus del que había que tener cuidado. Fortinet, por ejemplo, nos respondió el 12 de junio indicando a nuestro director de seguridad que tenían la muestra, que habían confirmado que era un virus y que van a incluir la morfología de ese virus en la actualización de todas sus murallas de fuegos antivirus alrededor del mundo. Y que si nos enteramos de otros similares, que por favor avisemos. Ok, hicimos el virus. Era un virus de verdad. Ahora vamos a ver qué tiene que ver con aprendizaje de máquina. Hay un proceso que se conoce como Random Forest. Es una versión del algoritmo de ramificación, tree branching, donde yo creo un árbol de decisión que determina
cuáles de las características de las instrucciones de un virus encuentra en un archivo. Fíjense que el orden de las instrucciones no aparece aquí. Yo me pregunto si la información de las líneas de código que veo están en un dialecto u otro, dada la respuesta, si la estructura es de un encabezado o de otra parte del cuerpo, si la repetición de las líneas es alta o baja. Perdonen, esto debió decir, creo que esta debió decir baja. Noten que la repetición de líneas de código probablemente es indicador de que alguien está intentando camuflajear, esconder el virus. Y con eso, nosotros armamos con el algoritmo un proceso de aprendizaje con base en las bases de datos internacionales de aparición de virus, que va aprendiendo las características, son como 78 características de los virus ofuscados. Y estos son los, CTC significa Centauri Technologies Corporation, así que estos son 3 tipos de virus ofuscados que no los detectaban los principales productos antivirus disponibles. Y aquí está la tasa de detección, determinando que con probabilidad de 97% este era un virus, 97% y 74%. Y ahora pasamos a la acción. Nosotros tomamos ese algoritmo de Random Forest y acabamos de integrarlo a nuestra herramienta Cylerian, la otra empresa de las que le hablé, que utilizamos para dar seguridad administrada a nuestros clientes. Nosotros vigilamos la seguridad de sus plataformas, pero ahora incorporamos también la capacidad de detección de virus ofuscados de esta familia de virus. La forma en que nosotros damos esta vigilancia es que los sistemas típicos de sensores operan desde los enlaces de comunicación. Ustedes deben haber oído hablar quizás de sistemas de protección de intrusos, que analizan paquetes que viajan en la red y deciden si son nocivos o no, pero muchos de esos paquetes vienen cifrados porque manejan credenciales, información de pagos, son redes virtuales privadas de acceso. Nosotros operamos en cada uno de los nodos y en el nodo todo lo que estaba cifrado para poder actuar tiene que descifrarse. Es como si se quitara el ropaje. Si es un ataque distribuido, converge en la víctima, así que también vemos lo que está sucediendo. Y de esa manera nosotros podemos mostrarle a nuestros clientes y a nuestro personal un tablero de control que le dice lo que está pasando en toda su red, incluyendo si alguien está intentando instalar un virus ofuscado. Bueno, para terminar, ciencia de datos es una competencia, no es una herramienta que uno compra y la aplica, así que hay que poder tratarla como esa competencia y no solo como un producto en el mercado. Eso requiere familiarizarse con los datos. Uno invierte tiempo depurando los datos para poder procesarlos. Y eso le dice a uno qué tipo de problemas puede resolver y qué tipo de decisiones puede tomar con base en eso. Nosotros no sabíamos cómo íbamos a comparar los factores asociados una vez que empezamos el proyecto. Lo determinamos camino como a los 6, 8 meses en el proyecto. La parte de depurar datos toma mucho tiempo. No subestimen el tiempo que toma asegurarse que los datos con los que van a trabajar son adecuados. Y ayuda mucho poder combinar el conocimiento interno del cliente con la capacidad tecnológica, que es ese modelo de Centauri que les mostramos al inicio, donde hay una teoría en alguna parte y hay una gente con un problema y unas prácticas en otra, pero no hay mucha gente capaz de conectar soluciones académicas con la solución a problemas reales. Esa es parte de nuestro nicho. Primero, conviene probar en chiquito, porque estas cosas son complejas y uno se enreda rápido. Así que mantener el sentido común tan frecuentemente como es posible es una de las mejores técnicas, y así es como uno se va aproximando al valor que el cliente reconoce y está dispuesto a pagar por él. Muchas gracias. Gracias, Julio. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Que alguien tiene pregunta, levante la mano y le pasamos el micrófono. Julio, buenas noches con todos. La pregunta que tengo para ti es si nos puedes ilustrar de algún caso
que has tenido con alguno de tus clientes en el rubro de virus, algo que nos pueda ser ilustrativo y por el cual nosotros debemos prestarle mucha atención. Sobre todo ahora donde la banca por Internet empieza a tener una presencia cada vez mayor y sé por lo que he leído y he escuchado la tendencia en el mundo va a ser, sin lugar a duda, que las operaciones bancarias se van a hacer a través del celular prácticamente, y van a desaparecer las oficinas que hoy conocemos y donde vamos, ¿no? Entonces, sobre todo en el rubro bancario, no sé si tienes alguna experiencia personal en este campo. Gracias. Sí, correcto. Voy a hablar de un caso anónimo, sin muchos detalles, sin detalles suficientes para reconocer la situación, pero el caso es muy típico. A medida que el valor del mundo va pasando del mundo físico al mundo digital, los delincuentes también. Esa es la motivación. Y probablemente ustedes saben que una de las técnicas más eficaces de seguridad física, cómo proteger su casa, es asegurarse que está mejor protegida que la del vecino. Entonces se meten en la casa del vecino y no se meten en la casa de ustedes. Lo mismo pasa en el mundo digital. El valor más grande solía estar en Norteamérica, y ustedes conocen de muchos ataques, extracción de información, fraudes y similares que se fueron dando en Norteamérica. La regulación bancaria en Norteamérica y Europa exigió estándares muy altos y el número de ataques exitosos contra instituciones bancarias en Norteamérica y Europa bajó considerablemente. Y empezaron a subir los ataques en Asia, donde los montos iban subiendo por la riqueza creciente, pero los sistemas de defensa no estaban tan bien armados y la regulación no era tan fuerte. Obviamente, después de grandes pérdidas, hubo un caso conocidísimo de 800 millones de dólares. Empezaron a tomar cuidado y ahora han descubierto América Latina. O sea, nosotros como empresa vemos una frecuencia e impacto creciente de ataques a instituciones financieras en América Latina, en todos los países, incluyendo en Panamá. En este caso en particular, el ataque empezó, como suele hacerlo, con un ataque de phishing, engañando a un usuario que recibió un correo, bajó el archivo adjunto, hizo el clic equivocado y empezó a contaminar la red. En ese ataque, el cliente se dio cuenta que algo estaba fuera del lugar, pero no entendía de qué se trataba. Instalamos la herramienta Cylerian en todos sus nodos y nos dimos cuenta que efectivamente entró el virus. Era un virus no exactamente de esta familia, pero el tipo de virus que no detectaron la mayoría de los sistemas antivirus que tenía el cliente. Es decir, no es que el cliente estaba siendo irresponsable, es que esto es una carrera de armamentos y el calibre de las armas de los contrincantes era mejor que la del cliente. Una vez adentro, se quedó callado. Porque si alguien nota algo raro, está alerta. Si pasa algo inmediatamente, rápidamente reacciona. Suele ser el caso. Lo típico es entrar y dejarlo callado, y estos son el tipo de virus que después de un rato se despierta y manda un mensajito a uno de varios servidores alrededor del mundo diciendo, sigo vivo. Y lo van monitoreando por semanas o meses hasta que piensan, ok, es claro que el cliente, es claro que la organización no se ha enterado que estoy ahí. Y en ese momento empieza a expandirse como un cáncer y empieza a tomarse gradualmente los servidores y las máquinas. Una vez que está establecido y que los monitores se dan cuenta que está establecido, empiezan a sacarle valor. Extraer credenciales, intentar conocer la idiosincrasia de miembros de la organización para engañarlos y hacerles ejecutar instrucciones, haciéndolas pasar por instrucciones de algunos de sus superiores, como por ejemplo transferencias grandes de dinero o graduales de dinero. Interesantemente, cuando estuvimos haciendo este trabajo,
la mejor estrategia no fue intentar eliminar inmediatamente la contaminación, porque uno quiere entender cuál ha sido el impacto y qué está comprometido. De hecho, al intentar determinar qué fue lo que pasó y de dónde vino, encontramos fuera de esta organización evidencia de que habían varias otras instituciones, no solo de Panamá, sino de la región, comprometidas. Cuando empezamos a ver el modus operandi, empezamos a hacer un mapa del compromiso, qué se había logrado, dónde estaba cada uno de los casos de contaminación. Y luego en el curso de aproximadamente 24, 48 horas los eliminamos todos a la vez. Porque si uno no los elimina todos a la vez, los pone sobre aviso. Y hay algunos que son muy difíciles de detectar y se esconden. Así que es importante hacerlo todo en forma coordinada, y eso lo hicimos en coordinación con el cliente hasta que erradicamos la... Si no hubiéramos actuado a tiempo, el daño potencial en esta organización hubiera sido importante y el daño en la sociedad también hubiera sido importante. Este es un caso bastante típico que se está dando muchísimo, y ustedes, si revisan las noticias, se van a dar cuenta efectivamente de casos conocidos en varios países. Chile tuvo un caso famoso donde se extraen millones de dólares, donde se extraen credenciales de oficiales de alto nivel de decisión y de implementación, y que se van dando en forma creciente con impactos. Nosotros vemos impactos de cientos de miles de dólares, más de $1 millón, y eso es una economía que no es necesariamente muy grande para los estándares de América Latina. Seguridad se está volviendo una guerra de armamentos, así que la idea de que ustedes están peleando contra gente que de noche está metida viendo a ver a qué casa no es cierta. Estos son organizaciones criminales. Nosotros pudimos dar con el paciente cero, por dónde entró y cómo entró, pudimos dar con la organización que había atacado, pudimos alertar al cliente de algunas otras tácticas que usa la organización y por tanto prevenir problemas mayores. Pero son organizaciones criminales que se dedican a eso, que tienen profesionales altamente entrenados y que se la pasan como modelo de negocio, sacando valor e incluso comerciándolo alrededor del mundo. Ese es el panorama al que nos vamos a enfrentar en forma creciente en el futuro. Y en el caso que has presentado, ¿ustedes pudieron detectar de dónde provenían? Sí, correcto. Nosotros pudimos detectarlo en dos formas. Primero, porque nosotros pudimos capturar los mensajes de los robots, los bots, como les llaman, los zombies, digamos, a los servidores que usan los controladores. Así que fuimos trazando de dónde venían. Venían, de hecho, de varios países, pero después gradualmente dimos un foco. Y lo segundo es que por el tipo de código nocivo que utilizaron, pudimos identificar la organización que había sido la causa, porque es un tipo de forma de código nocivo que las agencias, sobre todo de inteligencia alrededor del mundo, reconocen como marca de esa organización. ¿Pero se sabe de qué país? ¿Se sabe qué país? Prefiero no decirlo. En una charla pública no quiero que se asocie el país con el ataque, pero sí, sabíamos de qué país es, supimos el tipo de organización, supimos cómo lo hicieron y por dónde entraron. Julio, un comentario, luego una pregunta. Con relación al proyecto educativo, se demoraron demasiado tiempo en analizar la data recogida, ¿no? ¿Han utilizado un tipo de analítica predictiva, Big Data analítica? Porque antes de que me conteste, por ejemplo, en el caso de una universidad, podría hacerse un estudio completo para que el estudiante, para saber si un estudiante tiene éxito o no. Claro. De acuerdo a toda la data que maneja, socioeconómico, alimentación, deporte, aficiones, salud, ¿no? Así es. Y luego, inclusive las redes sociales, inclusive, para saber cuál va a ser
digamos, los El resultados de este resultado, si es un estudiante, estudiante de riesgo y claro, se necesita aplicando apoyo especial. analítica predictiva y luego hacer refuerzos respectivos, ¿no? Partes del proyecto consistían en divulgación, etcétera. Así que si quito eso, fueron como 8 meses de análisis. Pero de esos 8 meses, 5 o 6 meses fueron limpiando datos. En principio los datos vienen limpios, pero en la práctica uno tiene que comprender cómo quienes publicaron los datos en la base de datos lo organizaron, cómo decidieron en ciertas situaciones anómalas. Un estudiante comprende mal la pregunta, responde de una forma disparatada, se acepta eso como lo contestó o se borra ese dato, y si se borra ese dato, ¿qué impacto tiene? Nosotros además, como era nuevo para el equipo ese tipo de base de datos, teníamos también que comprender el significado específico de cada uno de los factores asociados, porque son un poco más complejos que lo que presenté. Si usamos herramientas, nosotros utilizamos R, que en ese momento tenía funciones estadísticas probablemente más avanzadas ya que varios de los paquetes estadísticos conocidos, SPSS y similares. Y nosotros, ahora no recuerdo, sí, creo que encontramos funciones para determinar todo, ¿no? Significancia estadística, etcétera, pero no recuerdo si encontramos una función para crear un modelo jerárquico lineal. Me parece que sí, pero había que configurar muchas cosas, hay muchas decisiones que tomar sobre el algoritmo que optimiza el estimado de probabilidades, que determina si hay significancia estadística y determina exactamente el efecto. Un problema muy serio fue el tiempo de procesamiento. Cuando uno hace 10 factores asociados no es problema. Cuando son más de 300, eran horas y horas corriendo, y si había algo erróneo, había que empezar otra vez. Así que sí utilizamos herramientas, pero mucho del tiempo se fue en comprender cómo usar las herramientas para llegar a la conclusión adecuada. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, ¿y el procesamiento lo han hecho en un data center local o en la nube? Sí, no, lo hicimos en nuestro laboratorio, en nuestras computadoras. Tenemos algunas con más capacidad que otras y muchas horas noche de estudiantes de práctica profesional sobre todo. Tenemos una pregunta por aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. En relación a lo que comentas acerca perdón. de que... Bueno, acá. Perdón, Sí. ok. Buenas noches. Que la mayor parte del esfuerzo es en realidad la preparación de los datos. Te quería consultar acerca de que si has llegado a identificar o a generar o definir el valor patrimonial de los datos en relación a los proyectos que has estado gestionando. El valor de los datos de evaluaciones como esta es altísimo, pero están disponibles gratuitamente porque es un esfuerzo de la UNESCO porque los países comprendan cómo mejorar su educación. Así que esas bases de datos están disponibles en público, son libres. Hay que entender, pero no tiene valor comercial porque está disponible en público. Si yo tuviera que valorarlos sin poder apropiarlo a nadie, lo valoraría en función de la mejora en el puntaje de los alumnos, producto de recomendaciones en estudios como el nuestro, medidas a través del esfuerzo adicional en dinero que tomaría lograr el mismo aumento de puntaje. Por ejemplo, yo tengo los puntajes de las distintas escuelas de Panamá y yo puedo hacer una valoración rápida diciendo, si yo quisiera que el puntaje de esta escuela subiera de aquí a aquí, ¿cuánto tendría que pagar en el sector privado para una escuela que logra ese nivel de desempeño? Y la diferencia entre el costo de la escuela pública y la escuela privada es un indicador de cuánto pagan en Panamá las personas que quieren ese nivel de desempeño. De hecho, es muy claro en Panamá, por ejemplo, que en general hay una relación muy fuerte entre el precio de la escuela y los puntajes que sacan los alumnos. Y no es nada más el índice socioeconómico y cultural, tiene que ver también con los docentes que contratan y similares. Sin temor a equivocarme, son cientos de millones de dólares. O sea, si el país quisiera elevar el puntaje de nuestros alumnos en la forma en que
un proyecto de mejora docente lo haría, y lo sé porque me tocó dirigir uno, tendría que invertir en la forma actual cientos de millones de dólares en infraestructura, por ejemplo, que es fácil medirlo porque está como factor asociado. O, por ejemplo, en subsidios para subirle el nivel socioeconómico y cultural de un alumno al nivel donde la predicción dice que va a sacar el puntaje que queremos. Esos son cientos de millones de dólares. En el caso del sistema que detecta virus, es más fácil porque hemos tenido clientes con ese tipo de virus. Millones de dólares. En un mercado como Panamá, varios clientes, si sumo el valor total de poder defenderse contra virus como ese, aún con el historial que conocemos, no sé si excede 10 millones, pero por ahí. En realidad va más inclinado, relacionado a la naturaleza del objetivo del proyecto, pues, ¿no? El estimar o poder definir cuál es el valor patrimonial de un dato, ¿no? De un set de datos. En nuestro caso, los proyectos son nuestra forma de innovar. Nosotros utilizamos oportunidades como esta para saber hacer algo distinto, pero cobramos por el servicio, no por el valor de los datos. Así que el valor para Centauri es un poco más bajo, porque nosotros no tendríamos la capacidad de atender a todos esos clientes, pero ciertamente está en los cientos de miles de dólares. Así que no hicimos el ejercicio porque ya conocemos las cifras que cobramos y el número de clientes y similares, pero efectivamente hay que tener una idea de en qué termina esto. Claro, no tanto va enfocada la pregunta al valor patrimonial del costo del servicio, sino de que cuando uno va a hacer el servicio a la empresa, a la organización, ¿no? Ellos tienen su base de datos, sus listas de clientes, de personas. Entonces ellos también tienen que conocer, digamos, este set de datos tiene un valor de tantos millones de dólares para ti, ¿no? Que puedes utilizarlo, digamos, en todos los objetivos. Perdón, a ese... malinterpreté la pregunta. Sí. Ya. Si yo llego donde un cliente que tiene una base de datos de clientes comerciales, este análisis me dice que yo puedo sacar conclusiones interesantes, pero allí el valor va a depender del mercado de cada cliente. Correcto. Exacto. Pero sí, poder estimar el retorno a la inversión o el valor del activo, cuyo valor se puede comprender y utilizar de esta forma, es efectivamente parte de lo que uno hace cuando está intentando vender. Y no solo cuando uno vende, en postventa, es decir, después que termina el proyecto, uno intenta que el cliente comprenda todo el dinero que se ha ahorrado, todo el dinero que ha generado a raíz del servicio que obtuvo, porque eso significa otras ventas, pero también significa un cliente más satisfecho, que al final es lo que hace el negocio. Gracias por esa pregunta. Creo que aquí adelante había alguien que corté también. Buenas noches. Nosotros conocemos que uno de los modelos para medir el rendimiento académico de los alumnos es el informe PISA, que elaborado por la OCDE. Así es. Es el más utilizado. Correcto. Con respecto al modelo que ustedes han determinado, ¿también incluye el informe PISA o tiene alguna diferenciación? Y en todo caso, si determinaron cuál es la mayor diferencia que hay con respecto a ese modelo, ¿no? Que es el más utilizado en todo caso. Claro. Sí, de hecho, Panamá se peleaba con Perú la posición en los resultados de la prueba PISA, que no es necesariamente la mejor posición, como probablemente saben. Estábamos entre los últimos lugares, ahí peleándonos por el último lugar. La buena noticia es que estamos dispuestos a evaluarnos. Perú continuó, Panamá se salió del esquema, acabamos de regresar, así que en diciembre nos enteraremos cómo estamos. Pero la metodología es la misma, lo único que los factores asociados no son exactamente iguales. Así que tendríamos que recorrer el diccionario de datos, asegurarnos que entendemos la forma en que están expresados y organizados y lo podemos meter en la misma maquinaria. De hecho, lo pensamos hacer. Nosotros recibimos este año, el año pasado,
El año pasado recibimos fondos adicionales para hacer el mismo análisis con con 5 países de América Latina. Creo que no escogimos Perú. Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil y Panamá. Para entender mejor, intentando que las diferencias nos digan qué podemos hacer para mejorar. Y tenemos una propuesta lista para hacer lo mismo con los resultados de la prueba PISA. De hecho, lo que quisiéramos es empezar a crear como responsabilidad social una herramienta que ponemos a disposición en nuestra página web que le permita a investigadores jugar con los datos sin tener que dominar estadística o ciencia de computación y que puedan ver el impacto de diversos factores vistos de múltiples formas en línea sin tener que sudar, digamos, ¿no? Así que sí, se aplicaría igual. Básicamente uno escoge los niveles jerárquicos, típicamente escuela y estudiantes, pero podría ser país, escuela y estudiantes, podría ser país, región, escuela y estudiantes. Sería bueno enriquecerlo con estadísticas de la región, cuál es el Producto Interno Bruto de la región, o por lo menos per cápita, cuáles son los indicadores de salud, etcétera, y ampliar los factores asociados de los niveles jerárquicos más altos, región, país, pero se aplicaría exactamente igual. Creo que alguien tenía... La idea, por supuesto, desde el punto de vista comercial, es que el prestigio de poder hacer eso y que el gobierno lo utilice en función para formular políticas públicas es una excelente tarjeta de presentación para nuestra capacidad. Buenas noches. Yo lo que quería preguntar era en el caso del análisis del rendimiento de los alumnos en Panamá, todo ese análisis estadístico, ¿cuál es el alcance de la plataforma de hardware que requirieron, ¿no?, para hacer eso? O sea, usamos servidores con multiprocesadores, pero 2 o 3 procesadores. De hecho, debí corregir algo. Nosotros intentamos usar una supercomputadora. Intentamos usar un clúster de computación Linux en uno de los laboratorios en Panamá, porque muchos de los cálculos son paralelizables. Pero el conocimiento de cómo descomponerlo adecuadamente no encontramos personal suficientemente junior, y para hacerlo nosotros como senior era demasiado caro para un proyecto con financiamiento público, al menos en nuestro caso. Así que al final no lo hicimos, pero eso lo que nosotros queríamos hacer, para lo cual sí se requeriría quizás una plataforma avanzada que podría ser en la nube, es darle todos los factores asociados, todos los datos, y que el programa nos diga la respuesta. En este momento no lo podemos hacer así porque tarda demasiado. Entonces nosotros utilizamos el conocimiento de nuestros investigadores para decidir cuando ciertos factores no parecen tener mucho impacto, lo verificamos rápidamente de otra forma y los vamos descartando, y al final terminamos tratando como 20 factores asociados relevantes. Bueno, los que vieron en pantalla, de hecho, no me acuerdo cuántos eran. Así que, pero plataformas comunes, digo, Rosa Chan es nuestra gerente administrativa, así que nos compra servidores que valen la pena, pero nada del otro mundo, no, nada que ustedes no tengan. Doble procesador y características típicas. Usamos varias máquinas, pero nada especial, nada especial. ¿Número de nodos? ¿Recuerda el número de servidores más o menos? Nosotros usamos en total 8 servidores, creo. 2 o 3 en Bucaramanga y 4, y como 4 nuestros, 2 máquinas portátiles y un servidor para cuando la cosa se puso fea. Algo así como 8, 6, 8. No recuerdo bien ahora mismo. Gracias. Bueno, tengo un montón de preguntas, ¿no? Pero quizá por el tiempo, un reto es justamente detectar outliers, cuando la data viene corrupta, Sí. y pues skew toda tu solución. O sea, no me refiero a data que es estadísticamente distinta, en casos excepcionales, sino data mal tomada. Exacto. Yo trabajo mucho en la parte inalámbrica y puede ser que, por ejemplo, que fading, falla la señal, es una mala medición. Y puede ser que alguien midió mal, en fin, ¿no? Data mal tomada. Así es. ¿Cierto? La depuración, dado que no hay ground truth contra quién comparar, no hay un valor de verdad contra quién comparar y distinguir, Claro. distinguir casos excepcionales de casos mal tomados. ¿Qué herramientas
tienes para depurar la data? Nosotros teníamos una ventaja. La ventaja es que el personal del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Aprendizajes ya había preprocesado la data para ponerlo a disposición de todos los países y son gente con un nivel de conocimiento estadístico alto, así que ya ellos habían depurado. En general, sin entrar en muchos detalles, buena parte del cual no comprendo yo del todo, uno hace pruebas estadísticas de normalidad y similares, es decir, cuando alguien diseña un examen, intenta que la respuesta al examen cumpla con ciertas características de grupo y muchas veces se hacen pilotajes, así que a veces cuando ustedes, no sé cuáles de ustedes son estudiantes, pero están haciendo un examen, algunas de las preguntas, no sé si se hace aquí, pero no son válidas, no les van a dar puntos, están ahí para ver si es una buena pregunta para el examen del año siguiente. Entonces, si la respuesta a esa pregunta llena ciertas características, resulta que la pregunta está bien formulada, que no confunde, que representa el nivel que se espera de los estudiantes, entonces eso entra después. Una característica es la capacidad de discriminar. Si todo el mundo contesta la pregunta igual, esa pregunta no sirvió de mucho, porque no me dice si alguien comprende más y alguien comprende menos. Si todo el mundo contesta muy bajo o muy alto, quizás se malinterpreta la pregunta. Así que una primera prueba es si los datos muestran esa distribución de campana de Gauss, donde la mayoría están en el medio y hay unos cuantos en los extremos y la forma es bastante conocida. Porque el proceso de pensar se ajusta a algo que en matemáticas se conoce como la ley de los grandes números, the law of large numbers, y termina en una suma aleatoria de variables que se comporta como una campana de Gauss. Así que la capacidad de discriminación, la diferenciación, etcétera, etcétera. Entonces esas cosas, cuando uno ve la respuesta a unas preguntas en la base de datos y verifica y ve que algunas de esas cosas no están en su lugar, uno empieza a escudriñar qué fue lo que pasó. Por ejemplo, había una donde al estudiante le preguntan, ¿usted es niño o niña? Bueno, alguien puede decir, yo no soy ninguno de los dos. Ese es un debate público en este momento de gente que no se siente o genéticamente no tiene un perfil fácilmente. Creo que conocen el caso de una corredora, se me olvida el país, que la acaban de descalificar porque su constitución física tiene hormonas masculinas en un nivel que excede lo que el límite legal permite, pero es mujer. Pero en Panamá, que hayan muchas respuestas que digan no sé, es como no entendieron o hay algo raro allí. Así que nosotros tuvimos que tomar algunas decisiones. En general, lo que sorprende bajo algunas de estas pruebas, intentamos sacarlos, pero si sacamos mucho, el número de estudiantes para los cuales todas las preguntas tienen respuestas se reduce tanto que estadísticamente se vuelve difícil comparar la relación entre los factores y el resultado. Y ahí tuvimos también problemas. Así que parte del problema de depurar la data es lograr un juego de datos representativos suficientemente completos, sin errores ni cosas, anomalías, para empezar a manejar. Y nosotros no hemos logrado armar un programa que limpie eso en forma automática. No somos de estadística, nosotros sabemos matemática algo, pero no somos de estadística. Así que una serie de técnicas, es como una caja de trucos, la gente en el campo conoce la caja de trucos. Bueno, última pregunta con respecto al tema de detección de malware. Quería saber qué tan no son ad hoc o si tú podías extraer ciertos valores del sistema aprendido como para extrapolarlo para diferentes tipos de viruses. Sí, más allá que el grupo que hizo esto utilizó una base de datos de virus mundial para entrenar al Random Forest, al árbol de decisión. Así que ese árbol de decisión no solamente detecta nuestro virus, detecta toda una familia de virus que se traiciona con características conocidas. Son 78 características conocidas, así que es aprendizaje de máquina. La máquina aprende el conjunto de características que suelen terminar en un virus conocido y luego cuando ve algo nuevo dice, tú tienes bastante de esas características. Lo que nosotros no hemos hecho
De hecho, nosotros acabamos de hacer esto este año, me parece, y acabamos de incorporarlo a nuestra herramienta. Lo que no hemos hecho es caracterizar la familia de virus que este enfoque es capaz de detectar. Así que no te puedo contestar con propiedad la pregunta, pero sí sabemos que detecta muchos virus del tipo que los otros sistemas no hacen. Perfecto, muchas gracias. Estamos llegando tenemos herramientas hasta las 8, entonces tenemos que cortar la presentación, pero vamos a estar afuera un rato para quienes quieran conversar de a uno con Julio. Okay, muchas gracias. Gracias. Gracias.